Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga, sea usted bienvenido donde quiera que se encuentre, aquí en Aguascalientes, en cualquier estado de la República o bien en cualquier otro país o continente, que Dios le bendiga. Para un servidor, su hermano y pastor Israel Macías, me da mucho gusto, ¿verdad?, el poder venir hoy día lunes a traer el mensaje de la palabra del Señor en una clase más del Instituto Bíblico, amén. Así que bueno, pues gocémonos, preparémonos, tengamos una Biblia, ¿verdad? Tengamos una libreta también a nuestra mano y estaremos, fíjese bien, avanzando en este estudio precioso de la doctrina del Espíritu Santo, amén, en esta materia de teología bíblica número 3. Así que, bueno, pues también le invito a que comparta el link, amén, ya sea por YouTube o por Facebook, amén. Dele un like, suscríbase a la página para que esto también haga que la palabra de Dios se extienda, ¿verdad?, todavía más a cualquier rincón, a cualquier parte donde se haga necesario que ésta llegue, amén. Así que bueno, pues nuevamente todos bienvenidos, preparémonos, estemos ya listos. Asimismo invito a los alumnos del Instituto Bíblico a que se vayan reportando ahí en el chat de YouTube, ¿verdad?, para que pongan ahí un presente, una manita, un aquí estoy, o simplemente estamos listos, para que podamos todos, ¿verdad?, tomar esta enseñanza de la palabra de Dios, amén. Bueno, pues vamos a orar, ¿qué le parece? Vamos a darle gracias al Señor, vamos a ponernos en las manos de Él para pedir que la guianza de su Espíritu Santo nos guíe en el conocimiento de la palabra hacia toda la verdad, amén. Hoy siendo lunes 1 de mayo de este año 2023, vamos a comenzar pidiendo la guianza del Espíritu Santo, amén. Si usted puede ponerse de pie conmigo, ¿verdad?, donde usted se encuentre, pues vamos haciéndolo. Si usted no puede, no hay ningún problema, pero vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu Santo tome control de toda la clase, de toda la enseñanza del día de hoy, amén. Cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos hoy en esta noche, Señor, por este tiempo hermoso, Señor, que nos das de podernos reunir aún de manera virtual, hacer que tu palabra, Señor, todavía corra, se extienda, Señor, por estos medios digitales, Señor, para que sea de bendición para todos los oyentes, mi Señor. En tus manos queremos poner nuestras vidas. Que seas tú quien fluya, que seas tú el canal por medio del cual tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, llegue a nuestro ser, y que podamos ser cambiados, que podamos ser transformados a tu imagen, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en tus manos estamos. Todo lo metemos, todo lo ponemos ahí en tu presencia, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, nuestros pensamientos, nuestras emociones, aún nuestro ser físico, Señor, todo nuestro ser, Padre, todo lo ponemos en tus manos para que seas tú quien hables, Señor, hoy en este día a nuestros corazones. Gracias por todo lo que tú haces, en tus manos estamos, amén y amén. Bien, vamos abriendo nuestras Biblias, amén, ¿qué le parece? Quiero recordarle un pasaje, ¿verdad?, en 2 de Corintios. Vamos para allá a 2 de Corintios y vamos al capítulo número 3, amén. Versículo número 3 y versículo número 18. Perdón, capítulo 3 y versículo número 18, amén. Le repito, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, amén. Este versículo, fíjese bien, lo quiero tomar como introducción para la clase del día de hoy, ya que con este versículo concluíamos la clase de hace 15 días. Hace 8 días no hubo clase, ¿verdad? Comentaba que por la carga del ministerio, el trabajo, ¿verdad?, que traemos en el ministerio, me fue imposible transmitir el lunes y el martes. Y el jueves y el viernes también, por algunos detalles técnicos en el equipo de transmisión, tampoco pudimos transmitir. Sin embargo, bueno, pues hemos arreglado esos asuntos y, hermanos, esta semana continuamos normal con transmisiones diarias a las 7 de la tarde y ya sabe que el domingo a las 11 de la mañana. Amén. Bueno, en este versículo que le comento de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, es el versículo con el que concluíamos el tema en relación a que el Espíritu Santo transforma al hombre a la imagen de Cristo, ¿sí? Y vamos a leerlo para retomar a partir de allí y que esto sea la introducción para la clase del día de hoy. Amén. Léalo conmigo, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Sabe, quiero comenzar por aquí para destacar la importancia de la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hasta este punto hemos hablado bastante, fíjese bien, de que no podemos vivir la vida cristiana si no es a través del Espíritu de Dios. Hemos hablado de que es importante estudiar esta doctrina para evitar cometer errores que van de un extremo a otro, de aquellos que ignoran el mover, de aquellos que caen en un error, en un supuesto mover del Espíritu Santo. Le atañen al Espíritu Santo manifestaciones que no son de Él, sino del espíritu del error. Y tanto un extremo como otro ha llevado a la iglesia durante muchos años a cometer divisiones, a cometer pecados, a cometer, fíjese bien, una ruptura, un esgrisma en el cuerpo del Señor, que es la iglesia, que esto solamente la ha estancado, la ha metido en un pozo, la ha metido en una situación llena de oscuridad, llena de tinieblas, en las cuales, hermano, pues se habla por ahí de avivamiento, se habla de la necesidad de tener la vida del Espíritu Santo. Cuando déjeme decirle que todo esto era normal para la primera iglesia. ¿Y qué es a lo que me refiero que era normal? Al mover del Espíritu Santo. Pero sabe, un mover correcto. Es por eso que en la palabra de Dios tenemos que voltear a ver a esta, para ver cómo es que el Espíritu Santo se movía, cómo es que actuaba en los hombres de Dios, cómo es que se movía con las congregaciones, con las iglesias. Si no hacemos eso, si ignoramos eso y lo hacemos a nuestra manera, en el cómo yo creo, en el cómo yo siento, en el cómo yo veo las cosas, estamos expuestos a cometer errores que van a seguir metiendo a la iglesia en tinieblas, en un pozo, en un estancamiento tal que va a rayar en divisiones, que va a rayar en problemas, en conflictos que van a romper el cuerpo de Cristo, literalmente incurriendo en divisiones tan terribles, hermano, de las cuales, mire, ya tenemos que detener todo eso, ya tenemos que parar todo eso y tenemos que voltear a la Escritura, a la palabra de Dios, tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, estudiando una doctrina que debe de ser fundamental para toda iglesia cristiana para poder evitar, se lo vuelvo a decir, errores que solamente hablan de que es más de lo mismo. Evitemos todo eso. Así que no ignore esta doctrina, no la menosprecie, porque muchas de las veces también eso hacemos. Decimos, el estudiar al Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo, eso es cosa de niños en la fe, ¿verdad? El ABC del cristianismo. Bueno, mire, si verdaderamente fuera eso, fuera así, entonces nuestra conducta cristiana debiera de ser otra. Pero ¿qué vemos? Vemos más de lo mismo. Vemos celos, contiendas, divisiones, vemos pleitos, vemos competencia, vemos orgullo, vemos vanidad, vemos, pecado, vemos un sinfín de tantas cosas que si verdaderamente tuviéramos el dominio de una importante doctrina que a veces decimos que es tan básica que ni merece nuestra atención, nuestra conducta cristiana debiera de ser completamente diferente a lo que hoy en día se puede ver. Así que esa reflexión siempre la hago siempre que comenzamos estas clases, al hablar de esta doctrina. Y al tomar este versículo que acabamos de leer, nos damos cuenta de una labor, fíjese bien, entre muchas que hemos mencionado hasta el día de hoy, en relación a la operación del Espíritu Santo. En este versículo vemos una operación, una labor en la cual el Espíritu Santo tiene, fíjese bien, como objetivo el plasmar en nosotros la imagen de Cristo. Amén. Y esto es algo que, no hemos entendido como iglesia, no hemos entendido como servidores, no hemos entendido ni como líderes de la iglesia de Jesucristo. Si verdaderamente entendiéramos esto, seríamos menos nosotros y sería más Cristo en nosotros. Pero ¿qué es lo que vemos hoy en día? Hoy en día vemos, ¿verdad?, el que a mí no me gusta, no me parece, yo no creo que sea así, yo no pienso igual, a mí me gustaría esto, ¿verdad? Y cuando no obtengo, fíjese bien, lo que a mí parecer debiera de ser, entonces me alejo de los demás.
Me alejo de un ministerio, me alejo de la iglesia, me alejo del conjunto de los hermanos. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta lo que hace fulano, a mí no me gusta lo que está haciendo el pastor, a mí no me gusta lo que tal ministerio está haciendo, yo no estoy de acuerdo, yo no veo las cosas así, es que yo no siento. Y un sinfín de frases que solamente hablan de que sigo siendo yo, y yo, y yo, y yo, y yo, el protagonista de mi vida cristiana. Y el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? El Espíritu Santo, ¿dónde lo estoy dejando? El Espíritu Santo tiene la labor de plasmar a Cristo en mi vida. Necesitamos amar, necesitamos perdonar, necesitamos limpiar nuestro corazón, necesitamos ser pacientes unos con otros, necesitamos manifestar el amor, necesitamos también manifestar un cambio, amén, una transformación en nuestra vida. Y todo eso, hermano, mire, nos estamos olvidando de ello. Simplemente decimos, así soy yo quiero las cosas así, y si no son así, si nadie me aguanta, pues ni modo, ¿verdad? Que se amuelen, que se aguanten, ¿verdad? Y si no pueden hacer eso, bueno, pues que se vayan. O bien, si las cosas no salen o no son como yo las quiero ver, porque yo no siento que sean así, ¿verdad? Entonces me voy a separar, me voy a alejar. ¿Por qué? Porque ahí no son espirituales, porque allí no oran, porque allí no se siente la presencia, porque allí se enfocan más en lo material, porque allí, y mire, ay, Padre Santo, la iglesia de Jesucristo ya está cansada de nosotros. Escúchelo. Cristo ya está, hermanos, en un punto en el que dice, déjenme ser a mí en ustedes. Necesitan amarse, perdonarse, limpiar su corazón, ser pacientes, ser benignos unos con otros. Necesitan apoyarse verdaderamente. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Escuche, si no estamos dejando que el Espíritu Santo plasme en nosotros el carácter que es el de Cristo, el que necesitamos para poder hacer todo eso. ¿Me explico? O sea, ni usted ni yo somos lo suficientemente buenos para poderlo hacer. Es por eso que necesitamos que el Espíritu Santo plasme en nosotros, como un artista, ¿verdad?, que está viendo el modelo original y lo está plasmando en un lienzo. Sí lo está plasmando, hermano, en su pintura, los colores, la técnica, la textura. Está viendo lo original y lo está plasmando aquí. Es decir, necesitamos dejar que Cristo, a través del Espíritu Santo, sea formado en nosotros. Y se lo vuelvo a repetir, ni usted ni yo somos lo suficientemente buenos como para poderlo hacer. Nosotros estamos limitados, nosotros estamos atorados, atascados, fíjese bien, en un temperamento tan visceral, en un temperamento, hermano, tan carnal, que nos dejamos llevar, no perdonamos, no amamos, no dejamos que Cristo crezca en nosotros, nos estamos fijando nada más en los errores de los demás, no vemos a veces ni siquiera los nuestros, queremos las cosas de una manera en la que yo sienta que se mueve el Espíritu, que yo sienta que son espirituales, cuando nosotros mismos ni lo somos. No estamos dejando obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Ni usted ni yo somos capaces, nadie somos capaces, sino solamente por el Espíritu del Señor. Pero si a Él no lo dejamos, entonces imagínese de qué está llena la iglesia. La iglesia está llena de gente temperamental, de gente visceral, de gente emocional, de gente inestable. Las iglesias están llenas, hermano, de orgullo, de vanidad, de pleitos, de celos, de contiendas, de divisiones, porque no estamos dejando que el Espíritu Santo forme en nosotros la imagen de Jesús. Y miren, ministerios se dividen. ¿Me escuchó? Ministerios están en pleito, están molestos, divididos, sentidos. Los ministerios que deben de sostener la iglesia, mire, ¿dónde están? ¿Cómo están? Se encuentran cada quien buscando, peleando por lo suyo, ¿sí? No perdonando, ¿sí? Viendo errores solamente en los demás, no viendo los suyos propios. Solamente, hermano, fíjese bien, cuando entendamos esta verdad que en este versículo la palabra de Dios nos muestra, entonces los ministerios que sostienen la iglesia, la congregación, los ministerios de gobierno que se encargan de darle dirección, que se encargan de llevar a la iglesia a un perfeccionamiento, ¿sí? Solamente así
van a cambiar. Solamente así van a poder cumplir con su propósito desde una manera bíblica y correcta. Pero mientras no hagamos eso, mientras no demos nuestro brazo a torcer, mientras no, hermano, fíjese bien, seamos menos nosotros y más Cristo, no vamos a poder llegar a eso. Y entonces vamos a seguir teniendo problemas internos, problemas afuera, problemas en todos lados. ¿Por qué? Porque se trata de mí, antes que de Jesús, antes que de Cristo. Y sabe, esta es una verdad que, mire, ¿cómo le digo? Ya lo dije en un principio y lo vuelvo a decir. Necesitamos entenderla. Necesitamos practicarla, no lo estamos haciendo, se lo vuelvo a comprobar. Mire, si lo estuviéramos practicando, nuestra vida, los ministerios, todo lo que nos rodea espiritualmente sería muy diferente, sería algo verdaderamente espiritual. Pero ¿qué vemos? Vemos pleitos, vemos celos, vemos contiendas. Yo no creo, yo no siento, a mí no me gusta, ¿verdad? Es que yo no comparto, es que yo no veo que las cosas sean así, es que me gustaría a mí. Y mire, estamos llenos de todo eso que solamente nos divide. Cristo necesita ser plasmado en nosotros, y la única manera, o el único que lo puede hacer, mejor dicho, es el Espíritu Santo. Necesitamos dejarlo a Él, necesitamos tener comunión con Él. Amén. Necesitamos tener comunión con Él. Si no oramos, si no leemos su palabra, si no nos metemos en ayuno, si no alabamos a Dios, si no nos congregamos, dígame, ¿cómo Cristo va a poder ser formado en nosotros? Me escuchó mencionar 5 cosas. 5 cosas que vengo mencionando hasta los domingos cuando se predica la palabra. Le hablo de oración, le hablo de ayuno, le hablo de lectura de la palabra, le hablo, fíjese bien, de alabanza a Dios, de adoración a Dios, y le hablo del hecho de congregarnos. 5 cosas con las cuales el Espíritu de Dios se mueve en nosotros, trabaja en nosotros para cumplir con esta importante tarea. Amén. Así que si no lo estamos haciendo, entonces ¿qué estamos haciendo? Si no estoy dejando que Cristo se plasme en mí, se manifieste en mí, entonces hágase esta pregunta: ¿a quién estoy plasmando en mi vida? ¿Quién se está manifestando en mi vida? ¿Nos estamos entendiendo? Mire, vamos a comenzar a leer lo que dice el manual, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de los nombres dados, ¿verdad? Por Cristo en relación al Espíritu Santo. Estamos en la página número 36 y a partir de este momento, bueno, pues vamos a entrar al tema, vamos a entrar a la clase del día de hoy, tomando como base toda esta reflexión que acabo de hacer como introducción. Así que no la ignore, es muy importante, ¿verdad? Y quise comenzar por allí porque, hermanos, entonces, ¿quién se está manifestando en nosotros? ¿Quién? Necesitamos manifestar el amor, el perdón, necesitamos manifestar la paciencia, necesitamos manifestar el dominio propio, la madurez en nuestras vidas. Si no estamos haciendo eso, entonces ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De que voy a seguir buscando lo mío, lo que yo quiero? ¿Sí? Ver los errores en los demás y eso ocasionar tantos conflictos, tantos problemas que lo único que hace es causarle dolor, tristeza a la iglesia. Basta ya de todo eso, amén. Vamos a ver ahora los nombres que Cristo le da al Espíritu Santo. Esto también es un tema muy importante porque mire, no se trata nada más de algo que se le ocurrió al Señor, sino que cada nombre cumple con una tarea, cumple con una función, incluso hasta el que podamos conocer de una determinada manera al Espíritu Santo. Amén. Así que acompáñenme, vamos a la página número 36, ¿verdad? Yo espero que los alumnos tengan su manual. Si usted quiere tenerlo, mándeme, ¿verdad? Su número de WhatsApp o bien un correo y se lo hago llegar en formato de PDF. No tiene ningún costo. Bueno, en la página 36, casi al final, ¿verdad? Leemos el punto 5 que dice: nombres del Espíritu dados por Cristo. Vamos a comenzar a leer. Leemos así: al igual que nuestro Señor... Dice, al igual que nuestro Señor tipifica al Espíritu de diversas formas,
como se puede ver en el capítulo previo acerca de los símbolos del Espíritu. Recuerda ese capítulo donde hablamos acerca de los símbolos del Espíritu Santo, que eran como por ejemplo el fuego, el agua, el viento, la sal, ¿verdad? Y veíamos muchos otros más. Bueno, dice, hay también distintos títulos que Cristo dio al Espíritu. Amén. Bueno, le vuelvo yo a hacer hincapié en eso. Los nombres que Cristo le da al Espíritu Santo nos van a mostrar todavía más la personalidad y las tareas o funciones del Espíritu Santo. Por eso se da cuenta que es un tema importante. Bien, leemos lo siguiente enseguida. Como en Cristo habita toda la plenitud y Dios ha reunido todas las cosas en su Hijo, como lo dice Colosenses 1:19, bueno, todas las cosas profundas del Espíritu proceden de la misma fuente de conocimiento, ¿sí? Bueno, vamos a ver el primer nombre, ¿verdad? Que Cristo le da al Espíritu, y esto lo vamos a ver en el Evangelio de Juan. Amén. El primer nombre, ¿verdad?, que Cristo le da al Espíritu Santo es simplemente ese, el Espíritu. Así lo nombró en Juan capítulo 3, versículos del 5 al 8. El Espíritu. Vamos para allá. Evangelio de Juan capítulo 3, versículos del 5 al 8. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Nos dice así, respondió Jesús, ¿verdad? Es la ocasión cuando Nicodemo busca a Jesús, ¿verdad? Dice aquí, en el verso 5, dice respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿sí? Bueno, lo que destacamos en este pasaje es las veces en las que Cristo se refiere al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios, perdón, o al Espíritu Santo, como simplemente el término el Espíritu. Amén. Lo menciona en estos 3 versículos en 3 ocasiones. Amén. Ahora, vamos a leer lo que tenemos aquí en nuestro manual. Leemos lo siguiente. Este nombre breve y sencillo que Cristo usó con frecuencia es de profundo significado. Indica, fíjese bien, indica la esencia espiritual, invisible e incorpórea del Espíritu, ¿sí? Es decir, cuando Cristo se refería al Espíritu Santo simplemente con el término el Espíritu, menciono aquí que es un nombre breve, un nombre sencillo, pero que da a entender 3 cosas muy importantes. Número 1, la esencia espiritual, es decir, el Espíritu Santo es espíritu, no tiene forma humana, no tiene complexión material. Nos habla en primer lugar de que su esencia, es decir, de lo que está hecho, de lo que está formado, es simplemente espíritu, es espiritual. Nos habla también de que es invisible, de que no lo podemos ver. Por eso aquí en el pasaje Jesús le dice a Nicodemo, dice, bueno, le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no se le puede ver porque no sabes de dónde viene ni a dónde va. No se le puede ver, es invisible. Así es el Espíritu Santo, no se le puede ver. Y también dice que es incorpóreo, es decir, no tiene un cuerpo material, no tiene una forma material, como muchas de las veces, mire, pues nosotros quisiéramos verlo, ¿verdad? Y en ocasiones hasta para poder creer. Sin embargo, bueno, no se olvide de estas 3 características. El Espíritu Santo es espíritu, es invisible y no tiene forma material, es incorpóreo. Amén. Bueno, se da cuenta de lo que Cristo estaba describiendo con el simple hecho de llamarlo a Él el Espíritu. Vamos a continuar leyendo. Fíjese bien, leemos aquí. Lleva un nombre semejante al de su esfera de trabajo, que es el espíritu del hombre. Como espíritu está en contraste con lo que es material. El término espíritu es la misma palabra que se traduce viento en Juan 3:8 e implica una fuerza invisible de Dios. Bueno, mencionamos aquí, fíjese bien, el hecho de que también nosotros como hombres tenemos espíritu.
¿sí? El espíritu que Dios depositó en nosotros. Recuerde que estamos formados por 3 partes, que es el alma, el cuerpo y el espíritu. Esa parte del espíritu que está en nosotros también es algo que, como lo menciono aquí, dice, lleva un nombre semejante al de su esfera de trabajo, que es el espíritu del hombre. Es decir, es algo que no podemos ver, pero es algo que tenemos. Y es algo que, fíjese bien, entra en contacto con el espíritu de Dios. Recuerde, el cuerpo, ¿verdad?, del que estamos hechos, nos hace conscientes de todo lo material, del mundo material, de todo lo que nos rodea. Y por medio de los 5 sentidos que tenemos, que es la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto. Por medio de esos 5 sentidos, somos conscientes de todo lo que nos rodea, ¿sí?, materialmente. Y nuestro cuerpo, imagínese que es como un sensor, ¿verdad? Que nuestro cuerpo es algo tan sensible que nos hace conscientes de todo lo que nos rodea. Bueno, el alma es una parte inmaterial, es decir, no es, ¿verdad?, el alma algo que tenga una forma material o humana. Es el alma el asiento, fíjese bien, de las emociones, donde se encuentra lo que conocemos el corazón, ese asiento del alma que es el corazón, donde están las emociones, los pensamientos, y también ahí va incluida la voluntad del hombre. Entonces, quiere decir que si el alma está sujeta al cuerpo, entonces imagínese, la voluntad de la persona va a ser la de buscar la satisfacción de su cuerpo, la satisfacción, el placer de su cuerpo, porque el alma está conectada al cuerpo. Es por eso la importancia de que Cristo viva en nosotros. La importancia de que Cristo viva en nosotros es de que le da vida a nuestro espíritu, y nuestro espíritu se pone en contacto con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si el alma, fíjese bien, nos hace conscientes, nos da la inteligencia, nos da la capacidad de pensar, la capacidad de tener voluntad, la capacidad de sentir, todo ese conjunto de cosas que llamamos emociones, bueno, el espíritu es la parte que nos hace conscientes de Dios. Cuando no tenemos a Cristo, estamos separados de Él, ¿sí? Cuando no vivimos para Cristo, cuando no hemos sido reconciliados con el Padre por medio de la obra de Cristo, y que el pecado sea perdonado en nuestras vidas por lo que Cristo ha hecho, el reconciliarnos con Dios, entonces nuestra alma es la que está en control. Cuando yo no vivo para Dios y sigo muerto en pecado, entonces mi alma es la que está en control. Mi alma se pone en contacto con mi cuerpo para buscar el placer, el deleite, que muchas de las veces es ofensivo delante de Dios, es pecaminoso. Entonces es por ello que yo debo, fíjese bien, de reconocer mi necesidad de Cristo Jesús, de que mis pecados sean perdonados, y solamente esto a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él llevó mis pecados, Él llevó todas mis cargas allí. Cuando yo reconozco eso, entonces mi espíritu vive. Cuando mi espíritu vive, toma el control del alma y a su vez del cuerpo. Entonces los apetitos del cuerpo, los apetitos del alma que buscan ser, fíjese bien, satisfechos, que buscan la manera de deleitarse, de buscar ese placer, ahora ya tienen un control por el Espíritu que está en mí, que entra en contacto con el Espíritu del Señor, con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo me da esa capacidad de tener dominio propio, de sujetar al alma y automáticamente al cuerpo. Pero se da cuenta que el cuerpo se va a rebelar. Se da cuenta que el cuerpo va a querer tener ese placer, ese pecado, y es cuando viene la lucha entre la carne y el espíritu, ¿sí? De la cual nos habla Gálatas, de la cual nos habla, ¿verdad?, también Romanos, esa lucha, ese conflicto de que lo que quiero no hago, sino lo que no quiero, eso termino haciendo, dice Pablo. También dice en Gálatas, ¿verdad?, que la lucha de la carne contra el espíritu, ¿verdad?, se da de una forma tan feroz que muchas de las veces, mire, la carne resulta triunfante, resulta ganando, y el espíritu pierde, ¿verdad? Y es cuando damos a luz al pecado, es cuando volvemos a caer en pecado. Para todo ello hay solución en Cristo Jesús, amén. Pero le estoy explicando todo esto porque el término que Cristo usó como el Espíritu, ¿sí?, es alguien invisible,
Es alguien, fíjese bien, que muestra su naturaleza, que es espiritual y que no tiene cuerpo. Y de la misma manera en la que nosotros tenemos o estamos formados por esa parte que es el espíritu, esa parte debe de entrar en contacto con el Espíritu del Señor, con el Espíritu Santo, de manera que nos dé esa capacidad de poder tener, fíjese bien, controlado, ¿sí?, la parte del alma y la parte de nuestro cuerpo en nuestras vidas. Amén. Aunque no lo podamos ver, ¿sí?, aunque no lo podamos, fíjese bien, con nuestros ojos apreciar como vemos todas las cosas que nos rodean, pero sabemos que el Espíritu Santo entra en contacto con nuestro espíritu para darnos ese dominio propio y mantener, fíjese bien, una vida en santidad. Amén. Una vida en obediencia al Señor. Una vida que esté controlada en sus apetitos carnales, en sus deseos pecaminosos por el Espíritu de Cristo en nuestro espíritu. Y todo esto no lo podemos ver, ¿verdad? Por eso Cristo, ¿verdad?, le dijo a Nicodemo, dice, bueno, no sabes de dónde viene el viento, no sabes a dónde va, ¿sí? Sin embargo, los efectos del viento es lo que podemos apreciar, es lo que Cristo le estaba diciendo a Nicodemo. Y concluye con una frase, dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿sí? Y a veces esa frase, fíjese bien, la entendemos mal. Sí, la entendemos como el hecho, escuche lo que voy a decir, la entendemos como el hecho de que la persona que es guiada por el Espíritu Santo puede cometer locuras, pero como es el Espíritu Santo que le guía, no, entonces todo le es permitido, ¿verdad? Y a veces hasta pecados, ¿sí? Gente que se baja de un púlpito y busca la manera de satisfacer su carne, ¿sí? ¿Por qué? Porque es guiado por el Espíritu y pareciera que esa frase justificara, fíjese bien, las locuras que llevan al pecado tan terriblemente en la vida de muchos que se creen intocables, que se creen que son tan espirituales que nadie les puede exhortar, que nadie los puede corregir. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que los guía. No, a lo que se refiere esta frase, cuando dice Cristo, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, se refiere a que tiene un dominio propio, tiene un control sobre su vida, que no se puede ver, fíjese bien, sino los efectos del Espíritu Santo son los que se pueden ver. ¿En qué? En que es una vida, en que es una persona controlada por el Espíritu Santo. Eso es a lo que Cristo se refería, no a lo contrario, ¿verdad? De que hoy, se lo vuelvo a repetir, muchas personas justifican sus pecados en que el Espíritu Santo los guía. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿verdad? Y se sacan del contexto versículos para justificar pecados y locuras que no deben de ser correctas. ¿Me estoy explicando? No, le vuelvo a decir, a lo que Cristo se refería es al hecho de que los efectos del Espíritu Santo en nuestra vida se deben de ver. No podemos ver al Espíritu, pero Él trabaja en nuestro espíritu para darnos control, para darnos dominio propio, para darnos vida. Amén. Y eso es lo que vemos manifestado en nosotros. ¿Cómo veo manifestada la vida del Espíritu en mí? Pues a través del gozo, a través de la paz, me explico, de lo que yo manifiesto, del testimonio que yo doy a los demás. ¿Cómo se ve reflejado el control que el Espíritu Santo ejerce en mí, el dominio propio, la templanza? ¿Cómo lo veo reflejado? En que a la tentación le puedo dar la vuelta, en que puedo resistir la tentación, en que no me dejo llevar por mis emociones, por el ímpetu de un momento, por la euforia de un momento. Veo reflejado, fíjese bien, los efectos del Espíritu Santo en mi vida, aunque a Él no lo podamos ver. Amén. Entonces se da cuenta del primer nombre que Jesús, hermano, le da al Espíritu Santo tocante al simple hecho de mencionarlo como el Espíritu. Su esencia es espiritual, es invisible y no tiene forma humana, no tiene un cuerpo material. Amén. Vamos a continuar, fíjese bien, ese nada más es el primer nombre, ¿qué le parece? El segundo nombre, ¿verdad?, es el Espíritu del Padre. Y esto lo vamos a ver en Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo número 10 y versículo número 20. Mateo 10, verso 20 dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla, ¿sí?, dice, en
vosotros. Nuevamente, léalo conmigo, dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Sí? Bueno, en este segundo título, en este segundo nombre que Cristo le da al Espíritu como el Espíritu del Padre, fíjese bien, leemos esto. Aquí tenemos un título muy expresivo que se refiere a la tierna relación filial que produce el Espíritu por medio de la regeneración. ¿Sí? Debido a que somos hijos de Dios, el Espíritu puede administrarnos gracia en tiempo de necesidad. Fíjese bien, hermano, que este nombre, mucha atención aquí, este nombre nos habla en primer lugar de la relación que el Espíritu Santo debe de producir en nosotros con el Padre. ¿Sí? Por eso es el Espíritu del Padre. Habla de una relación, fíjese bien como lo menciono aquí, una relación tierna, una relación filial que produce el Espíritu por medio de la regeneración. Jesús aquí dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Sí? En otras palabras, este segundo título nos habla de la relación que nosotros debemos de tener con el Padre. ¿Y cómo podemos tener esa relación con Él? Solamente a través de su Espíritu. Y debe de ser una relación tierna, como la menciono aquí. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a una relación que anhelemos, que amemos, a una relación, fíjese bien, en la que sabemos que nos podemos acercar a Él, que podemos encontrar paz, que podemos encontrar consuelo, que podemos encontrar resguardo, cobijo a través de su Espíritu Santo en los brazos de nuestro Padre Celestial. Es una relación, fíjese bien, de amor, un amor puro, un amor limpio, un amor que nos transmite, que nos proporciona seguridad, protección. Es, hermano, esto similar a cuando buscamos los brazos de nuestros padres, ¿verdad? El abrazo de papá, el abrazo de mamá, que nos hace sentir seguros, que nos hace sentir protegidos. Es lo mismo a lo que Cristo se estaba refiriendo, amén, en que en nosotros debe de haber esa necesidad de que podamos buscar la seguridad y la protección de nuestro Padre Celestial, y esto lo podemos lograr a través del Espíritu Santo. Por eso Él dice, ¿verdad? Lo vuelvo a leer, mire, este versículo se me hace muy importante, porque dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, ¿sí? Cristo le estaba diciendo a aquellos que iban a pasar persecución, que iban a pasar por afrentas, por rechazos, ¿verdad? Cristo les estaba diciendo, no se preocupen lo que tengan que hablar. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan al Padre a través del Espíritu, entonces les dice, no van a ser ustedes los que hablen, sino que va a ser el Padre mismo, Dios mismo quien va a hablar a través de ustedes. ¿Por qué? Porque en ese momento el Padre los va a proteger, les va a dar seguridad, les va a dar paz, les va a dar resguardo a pesar del rechazo, a pesar de la persecución, a pesar de la prueba tan difícil que estén viviendo. El Padre se va a manifestar en ustedes a través del Espíritu. ¿Por qué? Porque en ustedes debe de haber la necesidad de buscar al Padre a través del Espíritu Santo. Y entonces Él viene y te da esa cobertura, Él te cobija y Él pone en tu boca lo que debes de hablar. No te preocupes, dice Jesús. Cuando tú buscas al Padre por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo, Él te cobija, Él te protege. Tú lo buscas a Él por esa necesidad de amor, de afecto, por esa ternura de que es tu Padre, por esa necesidad de amarlo a Él y de ser amado por Él. Entonces, en respuesta a eso, el Padre te va a defender. Y no tienes por qué preocuparte de lo que tengas que hablar, porque el Espíritu Santo mismo va a hablar como del Padre a través de ti. Amén. ¿No le parece bonito esto? Aquí menciono también la palabra regeneración, ¿verdad? En el manual. Y sabemos que la regeneración, fíjese bien, ¿qué es la regeneración? La regeneración es la obra que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestras vidas. En otras palabras, la podemos conocer también, ¿verdad?, con el término más práctico, conversión, ¿sí? Es decir, el Espíritu Santo produce en nosotros una nueva
vida, una regeneración. Amén. El Espíritu Santo lleva a cabo en nuestra vida esa conversión. Morimos al pecado, morimos a lo malo, pero surge una nueva creación, una nueva criatura en nosotros, una criatura, ¿verdad?, nueva que por medio del Espíritu Santo, que ha nacido del Espíritu, se acerca al Padre, se acerca, le busca a Él para tener comunión con Él. Amén. Y entonces el pecado cada vez menos tiene fuerza en nosotros, sino que quien tiene más dominio y más fuerza en nosotros es Dios mismo a través de su Espíritu. Amén. Entonces, dése cuenta, hermano, cómo con este segundo nombre, el Espíritu del Padre, nos habla tanto de esa relación, pero también nos habla de esa obra que el Espíritu Santo lleva a cabo en nosotros. Yo no me puedo acercar al Padre, fíjese bien, estando en una condición de pecado, sino que cuando me acerco al Padre, el pecado ya no tiene fuerza, ni dominio, ni poder sobre mí. El pecado está controlado. Ese placer, esa búsqueda de los deseos, de la concupiscencia de la carne, fíjese bien, está sometida a los pies de Cristo. Hemos muerto al pecado. Y entonces cuando me acerco a mi Padre Celestial, por medio de su Espíritu, esa parte de la concupiscencia de mi vida está controlada por su Espíritu, está sometida. Hemos muerto al pecado. Amén. Y entonces es cuando el Espíritu del Padre, fíjese bien, habla a través de nosotros, nos defiende, nos protege, nos da esa cobertura que necesitamos. Amén. Gloria al Señor. El tercer nombre que Cristo le da al Espíritu, hermano, es el que encontramos ahí mismo en Mateo, pero ahora en el capítulo 12 y versículo 28, como el Espíritu de Dios. Amén. Vamos ahí, un par de capítulos adelante, y en el versículo 28, capítulo 12, versículo 28, leemos también en palabras de Jesús lo siguiente. Dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Un pasaje, ¿verdad?, donde acusan a Jesús de blasfemar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dicen es que por Belcebú echas fuera los demonios. Entonces Cristo les dice, a ver, ¿cómo? O sea, Satanás está dividido. Una casa que está dividida contra sí misma, dice Jesús, no puede permanecer ni prevalecer. No se puede sostener porque está dividida, ¿sí? Entonces Jesús les dice, bueno, les dice, si yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios, dice, como dice aquí, dice, entonces ciertamente se deben de gozar. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. Sí, porque el reino de Dios está aquí, les estaba diciendo Jesús, y debieran de gozarse en lugar de estarme acusando, sí, de semejante blasfemia. Fíjese en el título que Cristo usa, el Espíritu de Dios. Vamos a leer lo que está aquí en el manual. Dice, en este primer título, dice, dado al Espíritu en la Biblia, de hecho así es como se le conoce desde el principio, ¿verdad? En la palabra de Dios, desde el Génesis, en el primer capítulo, ¿verdad? En el verso 2, bueno, dice, tenemos la revelación de su origen, es decir, ¿el Espíritu de quién? El Espíritu de Dios. Y así dice en Génesis 1:2, ¿verdad? Donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, ¿verdad?, de las aguas. Bueno, es el primer título con el que se conoce al Espíritu Santo desde Génesis. Y nos habla, fíjese bien, este título nos habla de su origen. ¿Cuál es su origen? Dios. ¿Sí? En la enseñanza que dimos el martes, ¿verdad? Hace 15 días, ¿verdad? En los temas de la piedra del ángulo, los estudios bíblicos, hablamos de cómo el Espíritu Santo, fíjese bien, es Dios, Dios Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No de que sean tres dioses independientes y separados el uno del otro, no, sino que nos habla de que tienen la misma fuente, la misma esencia, pero los tres son uno, ¿sí? Y sus operaciones y su propósito comprueban que los tres son uno. Por lo tanto, aquí fíjese bien, el título, el Espíritu de Dios, nos habla de su origen, de eso que estamos mencionando. Bueno, ¿qué más leemos aquí? Se le nombra, fíjese bien, de esta manera, porque es uno con Dios en su naturaleza. Amén. Es uno con Dios
en su naturaleza. Dice, vino de Dios y trabaja para Dios. Amén. Entonces fíjese, cualquiera que acusa al Espíritu Santo es meterse en problemas con el Padre, meterse en problemas con Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios. Entonces, cuando esta gente le dicen a Jesús, es que por Belcebú echas fuera a los demonios, imagínense, o sea, estaban diciendo que el espíritu que tenía Jesús no era el de Dios, sino que era un espíritu de Satanás o Satanás mismo. Entonces se da cuenta de la blasfemia tan descabellada, tan terrible que estaban cometiendo esos hombres. O sea, imagínense, estaban diciendo que el espíritu que tenía Cristo no era de Dios, sino de Satanás, o Satanás mismo, el diablo, Belcebú. O sea, ¿qué le pasaba a esa gente, hermanos? En lugar de que se gozaran porque el reino de Dios estaba entre ellos, no, estaban enojados. ¿Por qué? Porque la gente era libre. ¿Por qué? Porque resucitaban los muertos, porque los enfermos sanaban, los ciegos veían, los sordos oían, los cojos andaban. Aquella gente estaba enojada porque una persona oprimida por Satanás era libre. O sea, como ayer lo decía en la prédica, si no lo ha visto, véala. Como ayer decía, ¿cómo queremos ver a los demás? ¿Cómo queremos ver a la gente? La queremos ver atada, enferma, hasta muerta. La queremos ver, hermanos, en fracaso. La queremos ver en divorcio. Los queremos ver separados. ¿Cómo queremos ver a la gente? ¿Por qué somos, verdad, así? A veces decimos, ay, no, qué gente tan mala que le dijo a Jesús eso. Hermanos, discúlpeme, no estamos muy lejos de ser igual que ellos. ¿Sí? Quien se mete con el Espíritu de Dios, se mete con Dios, porque es el Espíritu de Dios. Y sabe, yo lo he dicho también en otras palabras, aquellos que critican a la iglesia, están criticando a Dios. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Quien critica a un siervo de Dios, escuche, quien critica a un siervo de Dios, se está metiendo con Dios. Porque es un siervo ¿de quién? De Dios. Entonces, quien ataca al Espíritu Santo, quien blasfema contra Él, quien desacredita la obra del Espíritu Santo, se está metiendo con Dios directamente. Estamos entendiendo el principio de todo esto. Por eso aquí lo menciono, ¿verdad? De que vino de Dios y trabaja de Dios, trabaja para Dios. Fíjese, de origen y naturaleza divinos, y existe para cumplir la voluntad divina de Dios. ¿Sí? La voluntad divina del Padre. ¿Sí? Dios, fíjese, es el nombre de creación y abarca a la Trinidad. Desde Génesis 1, versículo 26, ¿verdad? Donde leemos el hagamos. ¿Sí? El hagamos, ¿verdad? Se refiere a la palabra hebrea que es Elohim. ¿Se acuerda? Elohim. Y esta palabra nos habla de la pluralidad de Dios, de la Trinidad de Dios. Amén. Por lo tanto, hermanos, fíjese bien, el término Espíritu de Dios nos refleja autoridad. Nos refleja, hermanos, ese poder de Dios. Nos refleja de dónde proviene Él. Así que, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque cuando nos metemos con la iglesia, cuando criticamos, cuando señalamos a la iglesia o a un siervo de Dios, imagínese con quién nos estamos metiendo. De la misma manera cuando desacreditamos la obra del Espíritu. Es que yo no creo que el Espíritu de Dios pueda hacer eso. Es que el Espíritu de Dios no hace aquello, no hace el otro. ¿Verdad? Será de Dios. Mire, aguas. A veces es mejor, mire, callar. ¿Sí? ¿Sabe que mucha gente criticó a Pablo? ¿Por qué? Porque cuando Pablo dice allí en 2 de Corintios capítulo 11, dice, conozco a un hombre, dice, que en el cuerpo, fuera del cuerpo, dice, no lo sé. Dice, pero que fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Sí? Cuando Pablo habló de eso, mucha gente dijo, chisachis, el Espíritu de Dios no puede hacer eso. Eso es una locura, eso está mal.
¿Cómo que hay gente que habla en lenguas? ¿Cómo que hay gente que al Espíritu Santo lo toma? ¿Verdad? ¿Cómo que no, eso no es de Dios? Mire, a veces es mejor, mire, pico de cera, mire, callarnos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, si a un hombre como Pablo lo arrebató, lo tomó y lo llevó hasta el tercer cielo, donde vio, donde escuchó cosas de las cuales él dice, de muchas ellas no puedo hablar, me es impedido por el mismo Espíritu hablar. Imagínese, peor, porque si la gente le preguntaba, a ver Pablo, pues dinos, a ver, queremos la prueba de que verdaderamente el Espíritu Santo te tomó. Y cuando Pablo decía, es que no me es permitido hablar de eso, le decían, ya ves, te lo estás inventando, es tu carne, eres tú, no es el Espíritu Santo quien te toma. ¿Y sabe qué es mejor? Se lo vuelvo a decir, mire, porque no seamos encontrados luchando, oponiéndonos, criticando al Espíritu de Dios. Ay, 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 ¿verdad? El término o el título Espíritu de Dios nos habla de la esencia de Dios, nos habla de la fuente, pero nos habla también de la autoridad de Dios. Y Él hace lo que Él quiere. Él sí hace lo que Él quiere. Amén. No nos vayamos a los extremos, como ese momento yo le decía, de que gente justifica su pecado diciendo que es el mover del Espíritu de Dios en su vida. O sea, es obvio, hermano, hermana, es obvio que el fruto de una persona habla si está controlada por el Espíritu de Dios o no. Pero ¿por qué entonces, fíjese bien, somos tan fáciles de criticar a un hombre como Pablo, que el Espíritu Santo lo tomaba, lo hacía hablar en lenguas y lo arrebataba en el Espíritu, fíjese bien, a escuchar y a ver cosas que no le eran permitidas hablar? ¿Por qué lo tomamos a mal a una persona que habla en lenguas? A una persona a quien el Espíritu Santo, fíjese bien, lo toma, ¿sí? Y profetiza o habla o alaba a Dios o danza, ¿sí? ¿Por qué tomamos a mal eso si eso no raya, fíjese, en ningún pecado? ¿Me estoy explicando? Entonces, no nos confundamos, ¿eh? Mire, hay gente que justifica su pecado de adulterio o de fornicación o de mentira o de robo o de manipulación, ¿sí? Diciendo que es el Espíritu Santo quien le guía a hacer eso. O sea, discúlpeme, pero hasta por sentido común eso no está bien. Pero ¿por qué no ver, fíjese bien, lo bueno en que el Espíritu Santo puede tomar a una persona, quitarle, fíjese bien, algo que en su carne, algo que esté pasando en su vida, y que el Espíritu Santo lo toma, lo hace hablar en lenguas, lo transporta, lo arrebata, como dice Pablo, como le pasó a él? ¿Por qué lo vemos mal? Dígame, ¿en qué nos afecta? Dígame qué es lo malo de eso. Lo malo es que yo no lo crea, ¿me explico? Y que yo diga, no, eso no es de Dios. Bueno, ¿y por qué no? Dígame, ¿en qué le afecta? ¿En qué nos afecta? ¿Acaso no es algo bueno? No es algo bueno no solamente para la persona, sino tal vez para los que están alrededor. ¿Sí? Mire, yo quiero comentarle algo, ¿verdad? Le quiero dar mi testimonio. Sí, a mí me daban unos dolores de cabeza terribles. A la fecha no me han dado, ya tengo tiempo que no. ¿Sí? Pero cuando me daban esos dolores muy fuertes de cabeza, mire, el Espíritu Santo me llevaba a hablar en lenguas. ¿Sí? Me llevaba, hermano, a un estado en el que me quitaba el dolor. ¿Sí? Me hacía estar en un estado en el cual mi familia, mis hijos, mi esposa me veían en comunión con el Espíritu Santo, me veían hablar en lenguas, me escuchaban hablar en lenguas, ¿sí? Y no le digo esto, fíjese bien, en el sentido o en el propósito de que yo me sienta más espiritual que otros. Lo digo yo en el sentido, fíjese bien, en el que le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque yo necesitaba estudios muy caros, medicina muy cara, tratamiento muy caro. Hermana, y dígame de dónde, si no tenemos ningún tipo de seguro médico, ni el popular, que por cierto pues ya ni existe, ni del IMSS, ni del Seguro Social, no tenemos nada de eso, hermano, hermana. Entonces dígame por qué en ocasiones eso se le puede hacer algo malo a los demás, si era el Espíritu mismo
el que estaba evitando, fíjese bien, hasta por un lado, un gasto. Entonces dígame, o sea, ¿cómo me querían ver? ¿Me querían ver muerto? ¿Me querían ver internado en un hospital? ¿Me querían ver que me abrieran la cabeza, el coco, verdad? Y que me hicieran esto, me hicieran aquello y que yo quedara como un vegetal. Discúlpeme, pero yo le agradezco al Espíritu Santo que cuando venían esos dolores insoportables, terribles como no se imagina, ¿sí? El Espíritu Santo venía y me quitaba ese dolor. Y si Él me hacía hablar en lenguas, y si Él me transportaba o me llevaba a un lugar donde hay cosas que yo no recuerdo, mire, pues gloria a Dios, le evité un gasto a los míos, le evité un gasto, un susto a mi familia, le evité, hermano, el Espíritu de Dios evitó algo, fíjese bien que pudo haber rayado en algo terrible, en algo malo, pero ¿cómo me querían ver entonces? Y hay gente que dice, no, es que eso no es del Espíritu. Mire, yo lo único que sé es que si no fuera por la intervención del Espíritu Santo, a lo mejor yo ya ni estuviera aquí. ¿Por qué a Pablo le tomamos a mal eso? ¿Por qué? ¿Por qué los corintios lo acusaron de decir, eres un mentiroso, Pablo? Mira, eres un muerto de hambre, ¿sí? Y no eres un apóstol genuino, ¿sí? Estás enfermo, estás en necesidad, eres un muerto de hambre, ¿sí? Y entonces cuando Pablo les dice, el Espíritu Santo me arrebató al tercer cielo, peor, imagínense, le decían, este está loco, ¿cómo? Ese no es el mover del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo somos? ¿Por qué somos así? ¿Por qué? ¿Sí? Aguas, Cristo les dice, si yo echo fuera los demonios por el dedo de Dios, por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, dice, entonces vuestros hijos, ¿por quiénes los echan? Ustedes están blasfemando, les dijo Jesús, contra el Espíritu Santo, y toda blasfemia será perdonada, dijo Jesús, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Entonces dígame, ¿en qué le afectó Pablo que él fuera transportado al tercer cielo, arrebatado al tercer cielo? ¿En qué le afectó a la gente? ¿En qué? En nada. Al contrario, en que les iba a predicar, en que les iba a enseñar, en que les iba a hablar. ¿Sí? Hermanos, si yo comparto mi testimonio, porque díganme, ¿en qué les afecto? ¿En qué les afecté? O sea, al contrario, el Espíritu Santo les ahorró, le ahorró dinero a mi familia, a los cercanos, me explico. Entonces, ¿por qué lo vemos a mal? ¿Por qué decimos, ay, eso no es de Dios, eso es de la carne? Mire, yo le doy gracias a Dios que soy y que sigo aquí, que estoy aquí. ¿Sí? ¿Y para qué estoy aquí? Decía Pablo, dice, para vuestro gozo y para vuestro provecho de la fe. Dice Pablo, yo quisiera estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero si el quedarme en la carne, el vivir, dice, resulta en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, porque mi deseo es partir con Cristo y estar con Él, lo cual es muchísimo mejor. Pero si el que me quede resulta para vuestro gozo y provecho, pues me voy a quedar. Dice Pablo, y confiado en esto sé que quedaré, sé que voy a estar aquí con ustedes. Todo esto lo habla Pablo a los Gálatas. ¿Por qué somos así, hermanos? ¿Por qué el Espíritu de Dios, si es un término de autoridad y de poder con el cual Él obra como Él quiere, con quien Él quiere y donde Él quiere y por como Él quiere y todo eso, ¿por qué nosotros decimos, eso no es de Dios? No es un siervo de Dios. ¿Se da cuenta de eso? Qué gachos somos, ¿verdad? Somos bien gachos, hermano. A ver, diga conmigo, soy bien gacho. La neta, diga, la neta soy bien gacho. ¿Sí? Cambiemos, hermanos. Amén, cambiemos. Bueno, siguiente título, vamos a avanzar, ¿verdad? Siguiente título dice el Espíritu Santo, el nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? Esto lo encontramos en Lucas 11:13. Vamos para allá. Lucas 11:13. Y ahora ya está uno, ya ni hasta se puede enfermar, hermano, ¿verdad? Porque si se enferma uno, charrascas, ¿verdad? Es que es del diablo. Y si uno habla en lenguas, no, es que eso no es de Dios. Y si ya uno ya no puede ni hacer nada, hermano, ¿verdad? Y sabe, mi oración es esa, Señor, manténme sano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Padre Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, dice Lucas 11, versículo 13, dice,
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Sí? Bueno, vamos a leer aquí. Dice, este título usado con tanta frecuencia enfatiza el carácter esencial y moral del Espíritu. Él no solamente procede de Dios, de un Dios santo, las santas, dice, de un Dios santo, sino que inspiró las santas escrituras, crea nuestra santidad, sino que es santo también en sí mismo. ¿Sí? Todo pensamiento de santidad es solamente suyo y como Santo Espíritu no puede tolerar nada en nuestra vida que sea ajena a su santo propósito y voluntad. Creo que nos queda claro, ¿verdad? El Espíritu Santo. La palabra santo habla de su carácter moral, es decir, cómo es Él. Él no tolera el pecado. Por eso cuando hay pecado en nuestra vida, lo contristamos a Él. ¿Qué significa contristar? Significa que le producimos tristeza, porque es el Espíritu Santo. Entonces, como Espíritu Santo tiene la tarea de producir santidad en nuestras vidas. Una vida apartada para Dios, una vida que ame a Dios. Cuando eso no hay en nuestra vida y entonces producimos o damos a luz al pecado, caemos en pecado, tropezamos en pecado, entonces lo contristamos a Él. Le producimos tristeza. Mire, a veces con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar, con el sentir que hay en el corazón, con la forma en la que nos conducimos, le producimos tristeza al Espíritu Santo. ¿Sí? Tenemos que pensar en eso, hermanos. Estamos tratando con una persona que es santa, ¿sí? Que es de Dios, tiene la fuente en la santidad de Dios. Su carácter moral es santo. Y cuando yo no vivo en santidad, lo contristo a Él. Desde lo que hablo, desde lo que pienso, desde lo que siento, desde lo que hago. ¿Sí? Mire, hay gente que dice, ¿verdad? No, es que yo no peco, porque de mi boca no salen malas palabras. Pero ¿qué tal en el corazón? ¿Qué tal en la mente la crítica, el señalamiento, la queja? ¿Qué tal todo lo que cavilamos en nuestros corazones? Hay gente que dice, no, es que yo no hago nada malo. ¿Sí? Yo no peco porque yo no hago nada malo. Pero ¿cómo hablas? ¿Sí? No, es que yo no ofendo a nadie porque no me dirijo a nadie. ¿Y eso qué? Lo que sale de tu boca, lo que hay en tu corazón, ya con eso ya ofendimos a Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, imagínese cómo hacemos sentir mal al Espíritu Santo con todo eso. Y todavía nos damos nuestros baños de pureza, ¿verdad? Nuestros baños de santidad. Es que yo no peco, yo no fallo. ¿Sí? ¿Cuál? Ya hasta con decir eso ya fallaste, ya pecaste de orgulloso, ya pecaste de creído. ¿Sí? Porque es mentira, te estás engañando a ti mismo. Dice la palabra de Dios que todos fallamos, que todos pecamos. ¿Sí? Y constantemente necesitamos estar arrepintiéndonos y pidiendo perdón, cambiando nuestro proceder. ¿Sí? Imagínense cómo hacemos sentir al Espíritu Santo, ¿sí? Cómo lo entristecemos con lo que pensamos y sentimos en el corazón, con lo que hablamos, con lo que hacemos. Imagínense cómo lo hacemos sentir a Él. Pidámosle perdón. Pero la mejor manera de pedirle perdón a Él es arrepintiéndonos de nuestro proceder. Cambiemos nuestro proceder. Amén. Gloria a Dios. El siguiente título, fíjese bien, es el que nos habla de el Espíritu del Señor. Esto lo vemos en Lucas capítulo 4 y versículo número 18. Lucas capítulo 4, versículo número 18. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El verso 18 al principio dice, el Espíritu del Señor. Leamos aquí en el manual. La palabra que aquí se traduce Señor es Jehová. Fíjese qué bonito. El que guarda el pacto, ¿sí?
como el ungido del Espíritu. Jesús, como ungido del Espíritu, Jesús actúa en su capacidad oficial como representante de Dios y como cumplidor de las predicaciones del Antiguo Testamento, ¿sí? Es decir, el Espíritu del Señor es como si dijéramos el Espíritu de Jehová, ¿verdad? ¿Esto qué nos da a entender? Nos da a entender, fíjese bien, en lo que Cristo, ¿verdad?, estaba leyendo aquí, que está escrito también en el libro del profeta Isaías. Cristo estaba diciendo que en él estaba, fíjese bien, el carácter de Jehová, el carácter de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para llevar a cabo su obra, su bondad, su virtud en la tarea en la cual él vino a encarnar a este mundo. Entonces, el título, el Espíritu del Señor, nos habla, fíjese bien, del pacto, nos habla de la necesidad que Jesús tenía de llevar a cabo, ¿sí?, lo que del Padre él tenía que realizar como obra o como tarea en este mundo, ¿sí? Por eso mencionamos aquí también que él era un representante de Dios, ¿sí?, y que él iba a cumplir con todo lo que estaba escrito desde el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, es como si él dijera, vengo a cumplir con todo lo que se ha dicho de mí. Vengo a cumplir con todo ello. ¿Por qué? Porque Jehová, porque el Padre mismo está en mí. Y yo no puedo hacer una obra de mi propia voluntad, sino de lo que he visto de mi Padre y he escuchado de Él. Eso es lo que vengo a hacer. Amén. Nos habla del propósito de Jesús. El Espíritu del Señor nos habla de lo que Jesús tenía que hacer. Amén. Inciso siguiente, título siguiente, el Espíritu de verdad. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo número 14. Amén. Evangelio de Juan, hermanos, capítulo número 14 y versículo número 17. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, el Espíritu de verdad, dice, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad. ¿De qué nos habla este título? Bueno, más adelante lo vuelve a mencionar, pero en el capítulo 15 y verso 26. Pero vamos a leer lo que tenemos aquí en el manual. Leemos aquí, dice, como la verdad, Cristo debe tener uno que es afín a Él en este respecto. Y como Espíritu de verdad, el Espíritu está asociado con la verdad de una manera triple, o sea, inspira la verdad, ¿sí?, trabaja con la verdad e imparte la verdad. Amén. Mire, el término la verdad, ¿de qué nos habla? El término verdad nos habla de algo real, nos habla de algo sobrio, nos habla de algo transparente, de algo puro, ¿sí? Bueno, Jesús, fíjese bien, al llamar así al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, en primer lugar nos habla de que el Espíritu de Dios con Él tenía que ser compatible en algo. ¿En qué? En la verdad. Es decir, en que fueran puros, que fueran reales, sobrios, transparentes, ¿sí? ¿Para qué? Para llevar a cabo, fíjese bien, una función triple. ¿Cuál? Aquí la leímos. Inspirar la verdad, ¿sí? Es decir, una persona que es genuina, una persona que es real, mire, inspira a los demás a que sean iguales, ¿sí? Cuando una persona engaña, cuando una persona no es genuina, ¿sí?, aquello no crea, fíjese bien, un buen sabor de boca. Aquello no crea una satisfacción en los corazones de los demás. Luego se ve que esa persona no es de verdad. ¿Verdad? Así lo decimos. Bueno, Cristo y el Espíritu necesitaban ser uno. ¿Para qué? Para inspirar la verdad. Es decir, que en su mensaje y en su obra que ellos realizaran, la gente viera que ello venía de un buen corazón, que venía de algo genuino, que venía de Dios, del Padre. Amén. ¿Qué más? Bueno, tenían que trabajar con la verdad. Su proceder, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de darse a conocer a los demás, también tenía que ser transparente, tenía que ser genuina, no crear fachadas,
Me explico. No tenían que crear una apariencia, sino que ellos tenían que mostrarse como eran a aquellos que posteriormente, cuando Jesús no estuviera en la tierra, ellos continuaran con la obra, con el Espíritu Santo para todo el mundo. Me estoy explicando. Entonces, ellos tenían que mostrarse tal cual eran, genuinos, de corazón, que los demás pudieran ver su interior, conocer lo que había en su alma, en su corazón, qué propósito había en sus vidas. Amén. Y eso es algo que muchas de las veces nos cuesta trabajo a nosotros. No queremos que los demás nos conozcan. ¿Por qué? Porque aguas, seguramente lo que van a encontrar ahí no va a ser nada bueno. Pero tenemos que limpiar nuestro corazón, ponernos a cuentas con el Padre, vivir de una manera genuina para que los demás que nos conozcan puedan ver que trabajamos con la verdad. Amén. Y por último menciono aquí que imparte la verdad. ¿Sí? ¿Qué es impartir la verdad? Es hablar la verdad, es dar un mensaje correcto, es comunicar, fíjese bien, hasta con palabras y hasta con el testimonio, algo que es correcto y genuino. Amén. Que hay coherencia con nuestro testimonio, con lo que hablamos, con lo que hacemos, con lo que somos, con lo que sentimos. Impartir la verdad. Amén. Así era Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad estaba en Él. Amén. Así es que Él no tenía doblez, Él no tenía fachadas, en Él no había hipocresía, ¿sí? Él era simple y sencillamente genuino. Y así se dio a conocer. Eso inspiró a 12 que posteriormente con el Espíritu Santo, con el Espíritu de verdad, harían lo mismo. ¿Usted tiene el Espíritu de verdad? ¿Usted es genuino o vive de fachadas, de apariencias? Lo que habla es verdad. Lo que trabaja, lo que inspira a los demás, proviene de algo honesto, de algo genuino, de algo puro, de algo transparente. ¿O qué estamos haciendo? Pensemos en ello. Amén. Y por último quiero mencionarle, fíjese bien, el último título, sí, con el cual Jesús se dirigió al Espíritu Santo. Lo llamó el Consolador, el Paracleto de Dios, el Consolador. Amén. Fíjese bien, en Juan 14, aquí donde estamos, en el verso anterior, ¿verdad? Nosotros leímos el 17, ahora vamos a leer el 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, dice, para que esté con vosotros para siempre. En el versículo 26 de este mismo capítulo también lo llama así, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad?, a quien Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Y en el capítulo 16 y versículo número 7 también leemos esto, donde dice Jesús: pero yo os digo la verdad, dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En estos pasajes Cristo se refiere al Espíritu Santo como el Consolador, el Paracleto de Dios, ¿verdad? Leemos aquí en el manual esto: así como Jesús recibió su nombre antes de su nacimiento de parte de un ángel, ¿verdad?, el Espíritu recibió de Cristo, fíjese, el nombre de Consolador antes de su venida. Qué bonito. Dice, el título lleva la idea de uno que invita a otro a ayudarle, o sea, el término consolador, ¿verdad? Uno que invita a otro a ayudarle, ¿sí? Dice, y es la misma palabra que se aplica a Cristo en Primera de Juan, capítulo 2 y verso 1, que se traduce abogado, ¿sí? Es por eso que la palabra paracleto, pues sí nos habla de un consolador, pero también nos habla de un abogado, y también sabe de qué, nos habla de un ayudador. Esto ya lo vimos, ¿verdad?, con anterioridad, cuando hablamos acerca del Paracleto de Dios, del título, el Consolador, ¿verdad? No lo vimos hace mucho, tal vez hace como un mes y medio atrás, ¿verdad?, en las clases de aquí mismo del instituto. Bueno, fíjese bien, leemos aquí esto: de modo que tenemos una persona en la que se puede confiar aquí, dice, dentro de nuestro corazón, y otra en el cielo. ¿Quién está con nosotros aquí? El Espíritu Santo, el Consolador. ¿Y quién está en el cielo? Cristo. ¿Qué hace Cristo en el cielo? Aboga por nosotros, ¿verdad? Se presenta delante del Padre a favor nuestro.
Amén. Cuando caemos, cuando fallamos. Amén. Y Él está a la diestra del Padre dándole poder a la iglesia. ¿Y a través de quién? Del Espíritu Santo, del Consolador. Entonces el Consolador está aquí, fíjese bien, llevando a cabo la misma tarea de Cristo como si Él estuviera aquí. Pero como Cristo no puede estar aquí, sino que está a la diestra del Padre, en la majestad en las alturas, mire, entonces Él obra a través de su Espíritu, quien sí está con nosotros. Amén. Por eso el término Consolador indica eso. Uno que invita a otro para que le ayude con la misma tarea que ha empezado. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Todo esto. Entonces, a través del Espíritu Santo nosotros nos podemos acercar a Jesús, podemos conocerlo a Él, podemos, fíjese bien, dejar que el Espíritu Santo plasme en nosotros, forme en nosotros a Cristo. Amén. Con lo que comenzamos en la introducción. Amén. Fíjese bien, con estos dos defensores, escuche esto, qué vergonzosa resulta una derrota en la vida del creyente. O sea, el que un creyente viva en fracaso, en pecado, que viva frustrado por el pecado, le voy a decir algo, mire, aquí menciono que es como algo vergonzoso, porque tenemos dos ayudadores, uno aquí y el otro en el cielo. El que está aquí es el Espíritu Santo y el que está en el cielo es Jesús. Entonces tenemos dos personas que nos pueden ayudar en nuestra debilidad. Si no queremos salir de un pecado, muchas de las veces no es porque no podamos, sino porque no queremos. Porque de poder tenemos a dos que nos pueden ayudar. ¿Me estoy explicando? Entonces, con esto no quiero que nadie se sienta mal, ¿sí? Pero a veces justificamos nuestro pecado antes de no puedo, es no quiero, ¿sí? Cuando tenemos al Espíritu Santo y tenemos a Jesús con todo el poder que ellos tienen para que nos ayuden a superar cualquier pecado o debilidad en nuestras vidas. Amén. Bueno, fíjese, si queremos salvar a Cristo de la tristeza de tener que aclarar nuestras cuentas en el cielo cuando pecamos, dice, aprendamos a obedecer al Espíritu en nuestros corazones. Dice, cuando nos advierte que no pequemos. ¿Sí? Imagínese, Jesús se tiene que presentar con el Padre cuando caemos, cuando pecamos. ¿Sí? Y ahí va Jesús, y ahí va Jesús, y allí va Jesús otra vez. Entonces, para evitarle a Jesús que tenga que hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, fíjese bien, aprender a obedecer al Espíritu Santo en nuestras vidas, a entregarnos a Él. El que Él nos dé dominio propio, nos dé templanza. El que Él ese conflicto con la carne lo gane, porque me rindo a Él. No obedecer al pecado, la tentación, sino obedecer al Espíritu Santo. Amén. Entonces así ya le vamos a evitar menos vueltas a Jesús con el Padre para que abogue cuando pecamos, cuando caemos. ¿Me explico? Gloria a Dios. Fíjese, aquí menciona un pasaje que viene en Gálatas 5, ¿verdad? Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo tengo que aprender, usted y yo tenemos que aprender, como iglesia, tenemos que aprender a andar en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Es vivir en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Es dejar que el Espíritu Santo produzca en mí su fruto y no la carne. Porque también Gálatas 5, ¿verdad?, menciona la lista de las obras de la carne, así como también menciona la lista de las obras del Espíritu, del vivir en el Espíritu, que es el fruto del Espíritu. Amén. Entonces, mire, yo tengo que aprender a resolver el conflicto de la carne en mi vida viviendo en el Espíritu, es decir, rindiéndome al Espíritu. Y en lugar de que la carne me lleve a un pleito, me lleve a criticar, me lleve a maldecir, me lleve a señalar, debo de amar, porque dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Me explico? ¿A quién estamos obedeciendo? El título El Consolador nos habla de que el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos a vivir agradándole a Cristo, agradándole a Él.
Amén. Y no para la carne. ¿Qué le parece eso? ¿De qué nos consuela el Espíritu? De que Cristo no está aquí para ayudarnos a vencer la carne, a vivir para Él. Pero el Espíritu Santo, a través de Cristo, nos ayuda para que lo podamos hacer. Amén. Entonces se da cuenta de lo importante que es tener comunión con el Espíritu Santo. Dígame, ¿cómo es posible que hoy en día hay iglesias que se hacen llamar iglesias que no creen en el Espíritu Santo? Y si creen, lo ven como un ente, como una fuerza, ¿sí? Lo ven como una entidad, no lo ven como una persona, no lo ven como alguien con quien nos tenemos que relacionar. Me explico, eso es terrible. Imagínense qué vida cristiana están viviendo, no es cristiana. No se puede vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Para poder vivir la vida cristiana necesitamos tener al Espíritu Santo, comunión con Él, relación con Él. Amén, conocerlo a Él, porque Él nos va a plasmar en nosotros a Cristo. ¿Cómo quiero vivir la vida en Cristo, la vida cristiana, sin el modelo original, que el Espíritu Santo lo plasma en mí? Me estoy explicando entonces qué vida estoy viviendo, ¿sí? Entonces, hermanos, la conclusión de esta clase es la siguiente. ¿Cuál es la importancia de los nombres que Cristo le dio al Espíritu Santo? Que cada uno de estos nos muestra la personalidad del Espíritu Santo. Nos muestra su autoridad, su poder, su carácter moral. Nos muestran su amor, nos muestran la función que Él quiere llevar con nosotros, que Él quiere realizar con nosotros. Amén. Vamos a concluir la clase de esta noche, ¿verdad? Gracias a Dios por todos los hermanos que están conectados, que Dios los bendiga, a todos mis hermanos de afuera, de otros países, que Dios los bendiga, les amamos, estamos en comunicación con ustedes, pero también en oración, ustedes lo saben, amén. También a los alumnos del Instituto Bíblico y a los demás hermanos que también están aquí conectados, y seguramente hay más que en ocasiones pues no escriben, pero que están ahí tomando la clase, la enseñanza. Yo les invito, el día de mañana también no se la pierdan, vamos a hablar en relación al pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo se concibe el pecado? ¿Qué genera el pecado? Todo el proceso, fíjese bien, de qué es y cómo se lleva a cabo el pecado. El día de mañana lo vamos a hablar en ese tema, que es el estudio número 6 de los estudios bíblicos, la piedra del ángulo. No se lo pierda. Busque la palabra, anhele la palabra, como el día de hoy que hemos visto la personalidad del Espíritu Santo por los nombres que Cristo le dio a Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a terminar. Cierre sus ojos y vamos a orar unidos en un mismo sentir. Cierre sus ojos. Señor, gracias te damos por esta enseñanza. Gracias por este tema que nos muestra la personalidad de tu Espíritu, mismo al que necesitamos con toda nuestra vida. Ven a nosotros, Espíritu Santo. Queremos aprender a obedecerte, aprender de ti, saber relacionarnos contigo, quien eres el más importante. Gracias por esta oportunidad de seguir estudiando tu palabra, de que tú sigas hablando a nuestras vidas. Te damos a ti la preeminencia en toda nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Quiero dirigirme a las personas que tal vez por primera vez nos estén viendo. Quiero decirles que Cristo Jesús vino a morir por nosotros en una cruz. Él tomó nuestro lugar, lugar que yo debía de tomar por mi pecado, pagar por mi pecado, pero no podía hacerlo. Sin embargo, Cristo vino y tomó mi lugar. Él llevó en sí mismo mis pecados para darme vida. Por amor, Él lo hizo. Y yo quiero invitarlos a que ustedes le abran su corazón a Él. Y si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, yo lo quiero guiar en una oración para que lo haga. Y si usted está dispuesto, repita esta oración cerrando sus ojos conmigo y diciendo así: Cristo Jesús, hoy creo que eres el Hijo de Dios, que viniste a morir por mí a la cruz, llevando mis pecados, de los cuales hoy te pido perdón, que perdones mi vida por la vida que he llevado, pecaminosa, me arrepiento de ella. Creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, y hoy te invito a mi corazón, te abro mi corazón para que seas
el único Señor y el único Salvador de mi corazón, de mi vida. Ocupa el trono de mi vida, el trono de mi corazón. Te lo entrego, porque hoy confieso con mis labios que tú eres mi Señor, mi Salvador, que tú eres el Cristo de Dios, el Hijo de Dios. Lléname ahora con tu Espíritu, séllame con Él y lléname con tu presencia, Espíritu Santo. Gracias te doy, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Por medio de la fe hacemos esta oración, creyéndola con el corazón y confesando con nuestros labios que Jesús es el Señor, somos salvos. Le invito a que se congregue. Si la iglesia donde un servidor pastorea estamos a su alcance, le invitamos. Si no, busque un lugar donde se predique la palabra y donde usted pueda ser discipulado. Amén. Bueno, pues hemos llegado al final de la transmisión. Que Dios lo bendiga. Vamos a cenar rico. Pásela bien con los suyos. Hoy continuamos con las transmisiones diarias, si Dios lo permite, toda la semana. Así que sea diligente con la palabra de Dios. Amén. Que Dios lo bendiga. Pase muy buenas noches y recuerden, alumnos, que hoy se genera con esta clase el reporte número 17. ¿De acuerdo? Bueno, pues que Dios los bendiga, ánimo, échenle ganas, saludos a todos, bendiciones, que Dios les guarde, les amamos en el amor de Cristo, vaya a cenar rico y pase muy buenas noches. Amén. Dios lo bendiga.